Un hermano a través de correo electrónico nos pregunta si es que es legítima, si fue válida una misa celebrada de una manera realmente inusual. Y miren, para que yo diga inusual, con mis años en el periodismo católico y después de haber visto todo lo que he visto, ¿no? Realmente les puedo decir que estamos en una situación realmente lamentable, ¿no? Y esto sirve para una reflexión sobre la naturaleza de la misa y cómo la misa no es propiedad del sacerdote, incluso cuando actúa con buena intención. Esta es la historia. Resulta que un sacerdote dirigió un retiro de 2 días, sábado y domingo. Inició el retiro con una misa, pero ¿cómo comenzó la misa? La misa comenzó con los ritos iniciales, ¿no? Es decir, el saludo de entrada y el confiteor, ¿no? La confesión de los pecados, etc. Y luego el sacerdote declaró que la misa quedaba abierta y siguió con los eventos del retiro: almuerzo, pláticas, conferencias, reuniones de grupo, ¿no? Luego por la tarde reunió a la gente para seguir la misa con la liturgia de la palabra, la misma misa que supuestamente había iniciado, ¿no? Al comienzo del retiro. Y declaró nuevamente que la misa seguía abierta. Y así sucesivamente. El domingo hizo la liturgia de la Eucaristía y la despedida del retiro fue los ritos conclusivos de la misa y el podéis ir en paz. Entonces, obviamente, una de las cosas iniciales que nos enseñan respecto de la misa es que el sacramento de la Eucaristía, cuando se celebra en la Santa Misa, se trata de una unidad. Un sacerdote, porque quiere darle un sentido eucarístico a todo el retiro. Entiendo la buena intención, pero el grado de prepotencia de este sacerdote de manipular la misa de esta manera, rompiendo su unidad, y el grado de ignorancia, porque no creo que lo haya hecho sabiendo que va en contra de las normas. Nadie haría una cosa así, porque lo que está haciendo es negarle el sacramento dominical a esta persona que se queja y a todos los que participaron del retiro, por supuesto. Si a alguien le cabe alguna duda, que creo que a nadie le cabe, esa misa es inválida. No hubo consagración cuando este sacerdote realizó la consagración el domingo a mediodía, ¿no? Siguiendo con la misa que supuestamente había iniciado el sábado por la mañana. Y en consecuencia los participantes, la gran mayoría, probablemente la totalidad de ellos, lo deduzco por lo que nos cuenta el amigo que nos escribe a través de correo electrónico, han creído de buena fe que han participado del sacramento dominical y por tanto no se les computa como pecado mortal el no haber asistido al sacramento dominical. Toda esa culpa recae sobre el sacerdote por hacer lo que ha hecho. La lección, hermanos, no es tanto, esta persona me pregunta, ¿esa misa es válida? ¿Comulgué cuando recibí la comunión? No, la misa no es válida, no has participado de una misa, eso ha sido una payasada, no ha sido una misa, ¿no? Por más buena intención del sacerdote, y no has recibido el sacramento, has recibido un pedazo de pan, porque no ha habido consagración válida en ese acto realizado por este sacerdote que no se puede llamar misa porque no lo es. La lección, en realidad, más que cuál es la conclusión de este episodio concreto, porque no debe ser muy común, ¿no? Y supongo que para muchos de ustedes esto no es el episodio común, no es así como se celebran las misas, no es algo que suceda habitualmente, pero algo que sí sucede con cierta frecuencia y sobre el cual los que somos laicos tenemos una responsabilidad, es hacerle saber al sacerdote que él no puede improvisar respecto de los documentos y los textos litúrgicos explícitos y aprobados por la Iglesia con el fin de tratar de hacer la misa más
atractiva o más apelante, porque la misa no es suya. Nunca me canso de decir que el Papa Pablo VI comenzó su pontificado en la Iglesia Católica en medio del Concilio Vaticano II y en medio de muchas dificultades y tensiones y momentos críticos al interior de la Iglesia, con una encíclica que procuraba llenar de esperanza a los cristianos, a los católicos, y que se titulaba Ecclesiam Suam, Iglesia Suya o su Iglesia, refiriéndose a quién, a Jesucristo, y donde precisamente lanzaba este mensaje. Hermanos, no tenemos razón de temer, porque por más violento que sea el mar en el que la barca de la iglesia se encuentra, Jesucristo está con nosotros, aunque esté dormido o aunque parezca dormido. Jesucristo está con nosotros en la barca. Y en consecuencia, Él va a decir, no temas, soy yo. Él es el que va a denunciar nuestra poca fe y el que va a finalmente calmar la tormenta. Ese era el mensaje del Papa Pablo VI en términos de lo que significa que sea su iglesia y no nuestra, no mía, no del padre que celebra, no del párroco, no del obispo, ni siquiera del Papa, sino es la iglesia de Cristo. Pero al mismo tiempo que esto es una fuente de esperanza cuando decimos Ecclesiam Suam, su iglesia, nosotros también tenemos que reconocer que hay otra parte de esa realidad que debemos tener en cuenta. Significa que yo no puedo pretender que la iglesia sea como a mí me gusta y que las celebraciones sean como a mí me gustan, que las formas en que celebro la misa sean como a mí me provoca y no como Jesucristo ha establecido a través de su iglesia. Es su iglesia, no la del padre José, no la del padre Paquito, no la de el obispo tal, es la iglesia de Jesucristo. Y hermanos, cuando uno revisa los textos que regulan la liturgia, uno se encuentra que existe una gama de posibilidades. Cuando hablamos del rito romano, sabemos que existe la forma ordinaria, que es la misa a la que participamos la mayoría de los fieles en nuestras propias lenguas, la forma extraordinaria del rito, que es la celebración según el misal del Papa Juan XXIII, ¿no? Y que se conoce como la fórmula tradicional de la celebración de la misa. Y dentro de la forma ordinaria del rito existe espacio para adaptaciones culturales. Pero existen también indicaciones muy claras y un abuso como el que ha realizado aquel sacerdote de partir la misa en pedazos porque se le ocurrió que lo podía hacer y en consecuencia desmembrando la misa y quitándole todo valor sacramental. Ese es un abuso que no está permitido por los documentos de la Iglesia. Y el católico fiel, tú, yo, tenemos derecho a una misa decente. Es un derecho del cristiano. Y como derecho, tiene derecho a reclamarle al sacerdote que celebre la misa de acuerdo a los textos ordinarios. Miren, hermanos, existen sacerdotes con múltiples gustos. Mi trabajo, como saben ustedes, me obliga a viajar con frecuencia y a asistir a todo tipo de misas. He estado en múltiples tipos de misas en diversos idiomas. Y es posible ver que existe una cierta diversidad en los acentos que el sacerdote puede darle, sea a la música, sea a la fórmula litúrgica, sea a la lectura del canon, sea a los distintos elementos que componen la misa. Pero una de las cosas
que suele suceder, porque gracias a Dios las personas que me invitan a distintos eventos me llevan a buenas misas y en consecuencia participo en misas buenas, bien celebradas, a veces en pequeñas capillas, otros en grandes templos, otros en mega parroquias, de todo. Y en esta participación veo la pluralidad, la diversidad y cómo es completamente compatible con una buena celebración de la misa. Es decir, la manera de la misa como yo estoy acostumbrado en mi parroquia por la formación de mi propia comunidad no es la misma que yo encuentro en otras parroquias, pero encuentro que son liturgias completamente satisfactorias y que realmente ayudan a ese momento espiritual cumbre de nuestra vida, que es la participación de la Eucaristía Dominical. Entonces, eso nos impulsa a comprender que existe una cierta flexibilidad proporcionada por los mismos códigos o los mismos textos que regulan la liturgia, o el misal romano, etc. Lo importante es entender que de cualquier forma, la misa tiene que ser respetada en su integridad. Y la misa, el sacerdote tiene que asegurarse que no es un espacio para una catarsis o una compensación personal. La misa, por supuesto, debe ser absolutamente gratificante para el sacerdote, sin duda alguna. Pero no se trata de que sea un momento de gratificación personal, sino fundamentalmente un momento de edificación para el pueblo de Dios. Esa es su responsabilidad, porque ese pueblo no es suyo, es de Cristo, y Él lo está pastoreando a nombre de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. Y no tengamos miedo de, usando los métodos apropiados, las formas apropiadas, de corregir o de hacer saber a los sacerdotes cuando están abusando de la liturgia por distintos motivos, sean ideológicos, sean mal llamados pastorales o cualquier otra circunstancia. Pero los católicos tenemos ese derecho y con la constante caridad del caso debemos asegurar que la misa de la que participamos sea una misa que edifique al máximo y para ello tiene que seguir los lineamientos que la Santa Madre Iglesia ha establecido para ella. Que tengas un buen día.